Las marismas del Guadalquivir constituyen el sitio de invernada más importante, así como una de las principales zonas de reproducción para numerosas aves acuáticas migratorias en la región mediterránea. De hecho, una de las principales causas que determinó la designación de Doñana como espacio protegido fue precisamente la importancia de sus humedales para estas especies. Tal es la importancia de esta zona que los científicos han determinado como procesos que actúan en las aves acuáticas a escala local tienen un reflejo en las tendencias poblacionales de toda la región mediterránea occidental. Este hecho justifica la importancia y necesidad de realizar a largo plazo un seguimiento poblacional preciso de este grupo faunístico en el marco del cambio global. La Estación Biológica de Doñana comenzó a realizar censos de aves acuáticas en las marismas del Guadalquivir poco después de su fundación, y para ello contó a principios de los años 70 con la ayuda de la Estación Biológica de la Tour de Balat, en la Camarga francesa. Desde entonces estos censos se siguen realizando con una periodicidad prácticamente mensual desde finales de esa década. La finalidad principal del seguimiento de la avifauna acuática en Doñana a través de censos es hacer una evaluación de la abundancia y distribución de las diferentes especies de aves en el área protegida. Con ello no solo se pretende documentar tendencias temporales que se puedan explicar por cambios tanto dentro de los ecosistemas de Doñana como a una escala geográfica mayor, sino también establecer si los cambios en la abundancia de aves acuáticas tienen alguna influencia sobre la abundancia de otros organismos en Doñana, es decir, sobre el funcionamiento ecosistémico del área protegida. Existen dos métodos o técnicas de estima de abundancia de aves complementarias entre sí: los censos de aves aéreos y los censos terrestres. Las marismas del Guadalquivir son una zona realmente dificultosa para censar por su extensión y por lo complicado de caminar por ellas o desplazarse por ellas. Por tanto, el censo aéreo es la única forma real en que podemos tener una percepción en un momento dado del total de las aves que hay. En unas 3 horas, 4 horas que dura un censo como máximo, podemos más o menos recorrer todas las zonas y hacer un cómputo bastante aproximado de lo que hay. Se estima que estamos cometiendo un error en torno al 10%, pero al ser un error conocido es un error asumible, que además vamos calibrando constantemente pues, con diferentes métodos, tanto de adiestramiento de los censadores como de comparación de los datos obtenidos desde tierra y desde aire. Por tanto, podemos considerarlo un método de los más fiables, sin duda el método más fiable de todos los posibles en Doñana. El censo aéreo se hace mediante un recorrido aproximadamente prefijado, que depende exclusivamente de la cantidad de inundación que haya en ese momento en la marisma y la acumulación en algunas zonas de grandes bandos de aves, pero el recorrido suele ser más o menos el mismo cada vez y va pasando por una serie de polígonos que han sido previamente designados, donde son áreas diferenciadas para poder de alguna forma repartir ese cómputo tan grande de aves. Por otro lado, los censos terrestres pretenden obtener estimas fiables de poblaciones de aves acuáticas y de otras especies de aves vinculadas a determinados humedales y a la franja litoral que no son posibles de obtener a través de los censos aéreos. En el contexto de Doñana, los conteos se llevan a cabo desde puntos fijos o realizando un recorrido determinado dependiendo del tamaño del humedal a censar, de la vegetación existente y de la visibilidad desde los puntos de observación. En el censo de aves en la playa lo que se pretende es obtener estimas fiables de las poblaciones de aves vinculadas con este ecotono mar-tierra, a través de un conteo directo de individuos. Una de las especies más interesantes es la gaviota de Aduín, amenazada a nivel mundial, pero los resultados obtenidos con estos censos permiten además estudiar la evolución mensual de otro buen número de especies como es el ostrero euroasiático, el cholitejo patinegro, el corlimos tridáctilo, la gaviota sombría o el charrán patinegro, así como el de la invernada del negrón común y la observación de rareza como son aves que provienen del norte de América. En general, tanto el censo de la playa y la franja litoral como el de los humedales concretos permiten, entre otras aplicaciones, tener una idea precisa del uso que las distintas especies de aves hacen de los mismos humedales de características determinadas. Por ejemplo, en las lagunas meridionales, ya sean lagunas en los cotos de sustratos arenosos o las áreas de marismeñas concretas. Además, ilustran el proceso de ocupación de nuevos humedales por las aves, caso de las nuevas lagunas creadas durante la ejecución del proyecto Doñana 2005, y también dan una idea de la evolución temporal de aquellas aves acuáticas, muchas de ellas amenazadas, que no se censan bien mediante los censos aéreos, como por ejemplo la cerceta pardilla, el porrón pardo, la malvasía cabeciblanca o la focha moruna.
Disponer de una serie temporal larga de censo de aves acuáticas permite detectar tendencias útiles para la conservación de los ecosistemas de Doñana. Además, ya que los censos de aves acuáticas se realizan simultáneamente en todo lo que se conoce como el Paleártico Occidental, es decir, Europa, Norte de África y Próximo Oriente, los resultados de lo observado en Doñana se pueden contextualizar a una escala geográfica mucho mayor. Con más de 40 años de seguimiento, los datos derivados de los censos aéreos y terrestres disponibles a través del Observatorio del Cambio Global de Doñana constituyen una de las series temporales más largas que existen en España sobre aves. Además, debido a la vinculación de las aves acuáticas con los humedales, el seguimiento poblacional de este grupo faunístico permite a los investigadores conocer el estado y la evolución de estos ambientes. Ambientes cuya conservación resulta clave para el mantenimiento de la salud del planeta.